Buen día, Agustín, ¿cómo estás? Bien, bien. El motivo de la llamada es porque aquel hecho, bueno, disparó lo que después terminó siendo la ley 26370, que regula la habilitación de la gente que se desempeña en el control de admisión en lugares nocturnos, ¿no? Pubs, bares, discotecas, otros lugares de esparcimiento. Ahora, en su caso ha vuelto, digamos, con una vuelta de rosca, digamos, sobre esta temática, la de la nocturnidad, para que deje de ser un tema problema, digamos, para, en todo caso, mitigar lo problemático de la nocturnidad. ¿Qué sería esto de la Agencia Nacional de Nocturnidad que están promocionando, que están impulsando junto al diputado Tonioli, Oscar? Bueno, esto es parte de la experiencia de todo este trayecto que iniciamos desde lo que fue el asesinato de Martín, como describías muy bien allá en el 2006. Nosotros en el 2008 conseguimos la sanción de una ley nacional, que es la 26370, que regula la actividad de los controladores de admisión y permanencia y de quienes los contratan. Y bueno, partimos de eso porque tenía que ver con nuestra experiencia, ya que, bueno, un patovica es el que asesinó a Martín. Y bueno, desde entonces trabajamos muy intensamente porque una de las cosas que entendimos es que había una gran responsabilidad del Estado en lo que nos había pasado como familia, y que frente a esa situación teníamos dos alternativas: o nos enfrentábamos con el Estado y nos enojábamos y hacíamos catarsis, o nos poníamos a trabajar junto con el Estado, porque es el único que puede determinar mediante políticas públicas el cambio de la situación que nos había provocado ese dolor. Se sanciona la ley, trabajamos desde entonces muchísimo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con la aplicación de la ley. Fue muy dificultoso. La ley se empezó a aplicar en la provincia de Buenos Aires en 2010. Al día de hoy hay muchas jurisdicciones que no han adherido a la ley, pero el trabajo en la provincia de Buenos Aires fue durísimo. Es durísimo porque lo seguimos haciendo, hay muchos intereses, la noche es muy complicada, hay mucho poder económico clandestino que circula por la noche, y esa experiencia nos llevó, después de muchísimo tiempo, a que nos planteáramos la necesidad de otro instrumento normativo, que es este proyecto que vos mencionabas de la Agencia Nacional de Seguridad. Es un proyecto que nosotros en realidad lo teníamos más o menos estructurado y pensado allá por inicios del 2020. Después sobrevino la pandemia, sobrevino el asesinato de Fernando Báez Sosa poco tiempo después. Casualmente iba a preguntar si lo de Báez Sosa funcionó como un disparador o como un impulso adicional, digamos, a esto de la Sí, Agencia de Nocturnidad. fue paralelo, digamos. Nosotros para principios del 2020 ya teníamos el proyecto de ley, incluso había un interés del gobierno nacional. A mí me invitaron a participar del Consejo Nacional de Seguridad para exponer esta problemática, y bueno, esto fue en febrero. Se había producido, digamos, del asesinato de Fernando, evidentemente fue un catalizador, pero lamentablemente en marzo sobreviene la pandemia. Bueno, desestructuró todo. Claro, deja de ser una prioridad trabajar este tema porque se clausura todo. Desaparece, Claro. pero además nos desestructura individualmente, como sociedad. Bueno, fue una época verdaderamente trágica, que todavía no tenemos dimensión de lo que nos ha afectado. Ahora, Oscar, y la agencia esta de seguridad o de nocturnidad o de seguridad en la noche, ¿qué cambiaría de lo que tenemos hoy a lo que podría implicar, digamos, tener una agencia? A ese punto vamos. La experiencia de todos estos años nos indicó que respecto de la nocturnidad, donde hay múltiples riesgos por el nivel de clandestinidad, hay muchas áreas del Estado que tienen responsabilidad y acción sobre ese segmento. El problema es que actúan de manera totalmente descoordinada, aislada, y en esa descoordinación hay una absoluta inoperancia, y no solo inoperancia, no son efectivas, sino que entre esos huecos se meten fundamentalmente los privados, sobre todo aquellos que lo único que les interesa es el lucro, no la vida, y después sucede lo que sucede. Entonces, la experiencia nos indicó que era necesario la creación de un dispositivo, de darle al Estado un dispositivo del cual pudiera diseñar políticas integrales y poder monitorearlas. Te hago una idea, digamos, como un paralelo para vos, para los oyentes, lo que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Yo tomé como referencia ese modelo de una problemática gruesa, importante,
y apuntaría en esa dirección, ¿no? Quizás la pensamos en términos más resolutivos que declarativos, que es lo que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero pensamos en un dispositivo del Estado en el cual se coordinen, por eso lo pensamos dependiente de la jefatura de gabinete, que coordine todas las áreas que están vinculadas con los riesgos de la nocturnidad y del cual participen indefectiblemente, además de los sectores gubernamentales, los actores involucrados en la nocturnidad. A ver, Oscar, digo, Sí. porque aquí estamos hablando en términos más o menos abstractos, ¿no? Respecto de lo que significaría esa agencia o lo que implicaría, hablamos de coordinar, hablamos de generar esa articulación entre distintos sectores o actores que intervienen, Sí. entre ellos el Estado, también los privados. Estamos hablando en abstracto. Yo no quisiera preguntarle solamente, bueno, póngale nombre y apellido, a ver un caso concreto, sino la necesidad de ponerle tal vez algunas líneas de acción más puntuales y concretas, visibles, quiero decir, gráficas, entendibles para inclusive desarmar un argumento de aquellos que dicen, bueno, pero esto es agrandar aún más el Estado. ¿Me sigue? Digo, Sí, correcto, sí, entiendo. ¿Cómo se traduciría entonces esa tarea? No va en esa línea. Además, te aclaro que un poco esta experiencia nosotros la estoy llevando a nivel nacional de un trabajo que estamos haciendo puntualmente en este sentido en la provincia de Buenos Aires. No es agrandar el Estado, sino hacer eficiente al Estado. Digamos, porque el Estado es grande en todo caso. Vos fíjate que en el tema de la nocturnidad está involucrado el Ministerio, la Fuerza de Seguridad, obviamente en primer lugar, ¿no? El Ministerio de Trabajo por las relaciones laborales, el Ministerio de Educación, tenés un área vinculada como el INADI. La FIP tiene mucho que ver, te podría explicar por qué en este tema. Por eso de la clandestinidad que hablaba hace un rato. Claro, bueno, sí, totalmente, digamos, ¿no? Es sorprendente que en lo que podríamos llamar entre comillas una industria que genera un flujo de dinero inmenso sea totalmente clandestino a la vista de todo el mundo y que nadie le preocupe. Esto es un eje que planteamos. Sí, pocas veces te dan un ticket en la barra cuando pedís un trago, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que nosotros vemos, y por eso digo, no es abstracto, sino que es concreto, que es imposible generar una política de regulación. El único que puede modificar esta realidad es el Estado. No hay a través de sus dispositivos, no hay otra manera. Y el Estado no tiene ninguna manera de establecer políticas si ni siquiera tiene información, porque una de las cuestiones que planteamos en la ley es la creación de un observatorio de nocturnidad, si toda la información que hay respecto de la noche de cada lugar está totalmente dispersa. Entonces, imposible que vos regules algo que no conocés ni siquiera dónde está. Pero no podés regular algo, por eso te decía de la participación de los estatales y de los privados, que esto estamos haciendo en provincia, que es sentar a los empresarios y decir, bueno, a ver, hacer un diagnóstico, que es sencillo hacer un diagnóstico, contemplando todas las miradas y ver cuáles son las cuestiones que estamos dispuestos a aplicar, discutiendo todo de la noche, desde el aforo de los boliches hasta el rol de la fuerza de seguridad, hasta el de los controladores. Pero si el Estado no establece una política, si hay una política del Estado Nacional, una de una jurisdicción provincial, y dentro de la jurisdicción provincial cada municipio tiene su normativa, nuestra experiencia nos indica que en esa dispersión está el fundamento de lo que sucede, descontrol. Y el descontrol, te aclaro, Agustín, no es de los pibes. A mí no me preocupa el descontrol de los pibes, que a veces solo se pone el ojo en eso, sino es el descontrol de los adultos que no tenemos capacidad de regular aquellos ámbitos a los cuales los pibes tienen derecho a ir. Después hay un tema social que yo no sé cómo se aborda ese, ¿no? Y que es de la violencia entre los mismos jóvenes fuera de los locales, que es por ejemplo el caso de Fernando Báez Sosa, ¿no? Esas cuestiones que pueden ocurrir, que se pueden generar en el interior de un local nocturno, pero que o no, pero que el desenlace se produce después en las afueras, ¿no? En las inmediaciones. Por eso me pareció interesante esto que ustedes mencionan en algún momento de generar unas vías seguras, ¿no? De acceso y egreso de esos locales, ¿no? Claro, si vos citás el caso de Fernando Báez Sosa, bueno, que conmocionó y que de alguna manera coincidió con nosotros, el proyecto de ley fue presentado en noviembre a fin del año pasado, y bueno, ahora sobrevino en enero el tema del juicio que volvió a poner sobre el tapete lo de Fernando Báez Sosa. Vos fíjate, de respecto de esto, todo el mundo pone el eje mira en el juicio, y si vos miras solamente el juicio,
te perdés la posibilidad, que es lo que nosotros planteamos, de ver integralmente el proceso, el antes y el después. Porque si yo quiero modificar algo, tengo que ver cuál es el proceso y qué tengo que modificar del proceso. Entonces nadie, vos me dirás, es una minucia, puede ser, pero yendo al caso de Fernando Báez Sosa, ¿vos viste lo que era el interior del EBRIC? La cantidad de gente que había, que es lo que lleva al enfrentamiento, era un lugar saturado de gente, como suele suceder en todos los lugares de veraneo y estivales. Bueno, hay un aforo, no se cumplió el aforo, entonces vos decís, esto tiene que ver, y no sé si tiene o no que ver, yo tendría que considerarlo. El personal que estaba encargado de esto, ¿estaba capacitado? Hay una ley en la provincia de Buenos Aires. Está bien, pero por ejemplo, vamos al caso Fernando, ¿no? Pero el hecho ocurre en la calle, digamos, fuera de la responsabilidad en todo caso de cualquiera de los responsables de un local nocturno. Relativamente, te explico por qué. Porque además yo participé en el diseño de la capacitación que se tiene que dar obligatoriamente para habilitar aquello que cumple el rol de control de admisión y permanencia. Uno de ellos es, cuando hay un enfrentamiento, nunca sacar las dos partes juntas a la calle, porque lo que haces es sacarte el problema desde el punto de vista comercial, que los que están adentro sigan consumiendo y los que están afuera se maten. Pero hay otro elemento, Agustín, que estaba, la fuerza de seguridad, no estaban en la puerta, porque cuando está este conflicto, te tienen que sacar y te tienen que dar a la fuerza de seguridad, que no estaba porque se habían ido a otro lado. Entonces vos fíjate, supero el aforo, no habilitación y falta de capacitación de los controladores, ausencia de la fuerza de seguridad y un problema cultural que nos excede ahora para la charla, ¿no? Claro. Que es el tema de la violencia, de una sociedad estructuralmente violenta en la que vivimos, producen el hecho. Entonces solamente miramos el juicio. Yo lo que quisiera es seguir la secuencia, porque a mí lo que viene después del juicio, que es necesario, la condena de los asesinos, ya sucedió. Como papá que vivió esa situación, yo lo que no quiero es que suceda. Entonces, me parece que los responsables de todo ese trayecto anterior tenemos que ser capaces de sentarnos, incluyendo muy especialmente, y trabajamos en provincia muy especialmente con el Ministerio de Educación, aunque no solo es la educación formal sobre la que hay que trabajar, obviamente. Vos fíjate que los 8 asesinos de Fernando son 8 familias, son 8 papás que jamás se condolieron ni le pidieron perdón ni disculpas a los papás de Fernando. Entonces ahí se habla de un modelo educativo que podríamos discutir largamente, familiar, que eso nos excede, porque eso nos excede, lo podríamos dialogar como punto filosófico. Yo lo que quiero ir es a la acción concreta que el Estado tiene que desarrollar para que estas cosas no sucedan, y vuelco mi experiencia en esa dirección. Hoy, ¿cómo está digamos, el proyecto sobre esta agencia de seguridad o de nocturnidad, Oscar? Mira, por un lado te diría que está normal, porque tiene estado parlamentario, fue girado a 3 comisiones, sí. Seguridad Interior, Presupuesto y Hacienda y Comunicación e Informática. Desde ese lugar está bien, se supone que a partir del 1 de marzo, que se abren las sesiones, está en condiciones de tratarse. Justamente ayer estuve reunido con el diputado Tonioli. Bueno, no hacía falta que él me lo contara, pero tenemos una preocupación por esta situación de parálisis legislativa que hay a nivel nacional absoluta por la discusión que hay. Hoy los temas importantes de la gente no son los temas importantes de la política, ¿no? Mira, yo le decía y dije en un posteo que hice en Facebook, yo entiendo la magnitud que hay en torno, que es incomparable respecto de el juicio político a la Corte Suprema. Pero un proyecto como este tipo, que puede ayudar, que nosotros creemos que puede ayudar a mejorar la seguridad de los pibes, no a solucionarla, porque la vida es un riesgo y el riesgo hay que correrlo, lo que hay que hacer es gestionarlo. Cuando nosotros planteamos esto, ni lo planteamos de un partido político y apuntamos a mejorar la seguridad de todos los pibes sin diferencia de color ni de partido político. Entonces, creemos que en algunos temas hay que salir de la grieta, tenemos que salir de la política y humanizarlo un poco. Está. Oscar, le agradezco mucho la gentileza de darnos estos minutos tan temprano. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Chao.